Una niña de 8 años es enterrada viva por su madrastra, entonces un millonario lo presencia y comienza una investigación que sacude a todo el pueblo. Antes de comenzar la historia de hoy, ajusta el volumen de tu dispositivo a un nivel cómodo para que no afecte tu salud y déjate llevar por los momentos más cautivadores y serenos con nuestros personajes. El viento de finales de otoño soplaba suavemente sobre las tejas, trayendo consigo el olor acre de las hojas de olivo húmedas y podridas. En el alféizar de madera oscura de la ventana, una araña solitaria tejía una nueva red, sus hilos de seda brillaban en la luz del atardecer, titilando como una cuenta regresiva que solo el destino podía leer. A lo lejos, las campanas de la Catedral de Sevilla sonaban, su sonido apagado como el latido de algo perdido, resonando en el pecho de alguien que intentaba olvidar que alguna vez se había atrevido a tener esperanza. La pálida casa de piedra caliza de la familia Carlos se alzaba silenciosa al final del camino de tierra y grava, donde frágiles ramas de olivo se extendían hacia el cielo como dedos sueltos. Unas cortinas gruesas cubrían las ventanas de la cocina, dejando afuera el mundo. Ninguna luz, ninguna voz, solo el suave tintineo del vidrio contra la cerámica y el delicado sonido de las cucharas tocando el fondo de viejos cuencos. «Ya terminé de comer», murmuró Isadora, apenas audible, mientras colocaba el desgastado tazón de plástico azul sobre la mesa auxiliar. Nadie respondió. Celeste se sentó erguida a la cabecera de la mesa, donde un mantel de encaje blanco descansaba rígidamente debajo de un jarrón de rosas artificiales, dispuestas verticalmente como un monumento a las mentiras. Tomó delicadamente el último trozo de pescado, lo colocó en el plato de Carlos y le dedicó una pequeña y legible sonrisa. «Deberías comer un poco más, te ves muy delgada últimamente». Carlos se encogió de hombros sin decir palabra, sentándose como una sombra detrás de Celeste, sus ojos vagando por la pared desnuda frente a él, una pared donde alguna vez podría haber colgado una foto familiar, si realmente hubieran sido una familia. Isadora se quedó a unos metros de la mesa, sin que nadie la notara, sin que nadie la invitara, sin que nadie la cuestionara. Tenía 10 años, aunque parecía mucho más pequeña, con el pelo enmarañado, las rodillas manchadas de tierra y un moretón en el brazo que había madurado hasta adquirir un color púrpura oscuro y furioso, tan viejo como el suéter deshilachado que llevaba puesto. «Ve a lavar los platos, Isadora», dijo Celeste con una voz tan tranquila y fría como una lista de compras. «¿Pero? Mamá», Isadora dudó. La pequeña Celeste levantó la vista, sus ojos se encontraron solo por un segundo antes de que ella mirara hacia otro lado, como si hubiera visto algo ofensivo en el mantel. «No soy tu madre», dijo Celeste, acomodándose la servilleta en el regazo con delicado desprecio, «y no me llames así delante de los vecinos, suena mal». Isadora no dice nada más. Se giró hacia la esquina de la cocina, donde había una enorme pila de platos rotos apoyados contra ella como una pared desmoronada, y se arremangó lentamente. Bajo sus pies, Bruno, el viejo perro de pelaje gris polvoriento, yacía acurrucado junto a la chimenea. Él levantó la cabeza, mirándola con ojos tristes, y dejó escapar un suave gemido, como una oración dicha en el idioma de los olvidados. Esa noche, después de que Celeste y Carlos subieron las escaleras, Isadora se acercó al viejo aparador y abrió un panel oculto en el piso de madera. Allí descubrió una caja secreta de lápices de colores y un cuaderno de dibujo desgastado. Con la mano izquierda, y la derecha todavía temblando, empezó a dibujar. La punta del lápiz se movió lentamente, dibujando una pequeña figura que se elevaba desde la tierra, una sola mano manchada de barro y sangre arañando hacia arriba. Trazó a su alrededor las líneas retorcidas de las raíces de los árboles, envolviéndose como jaulas alrededor del pequeño cuerpo, bajo un cielo oscuro y sin sol. En un rincón, garabateó, con letras torcidas y desiguales: «¿Quién me verá?». El sonido de pasos pesados sobre su cabeza la congeló. Arrancó la página, la dobló rápidamente y la metió en lo profundo del bolsillo de su abrigo. Cuando se dio la vuelta, Celeste estaba de pie en el rellano de la escalera. «¿No puedes dormir?», preguntó suavemente, su voz goteando como miel teñida de veneno. Yo solo me estaba lavando las manos», balbuceó Isadora. Celeste descendió lentamente, sacó una silla y se sentó con gracia calculada, tamborileando con los dedos sobre la mesa de madera. «Te vi tomar papel para dibujar. Te dije que no guardaras nada en la cocina. La cocina es para trabajar, no para soñar». Isadora apretó con fuerza el bolsillo de su abrigo. Bruno se movió, gimiendo mientras intentaba levantarse, pero sus miembros le fallaron y cayó hacia atrás. Él solo quería. Celeste saltó, agarró el abrigo de Isadora y sacó el papel doblado.
Ella miró el dibujo por un momento y luego sonrió. Pero no era una sonrisa de admiración, era la sonrisa cruel de alguien a punto de destruir algo delicado. ¡Qué bonito! Tienes una imaginación tan vívida. Es perfecto, para un sueño. Y dicho esto, rompió el papel en 4 pedazos y los arrojó a la chimenea. Las tenues llamas devoraron los fragmentos, su brillo se volvió rojo como el eco de una amenaza tácita. Celeste se dio la vuelta, dejando la habitación más fría que una cáscara de nuez sellada. Isadora no se movió. Ella permaneció de pie, agarrando la puerta del armario, como si estuviera aferrándose a algo que nunca había sido suyo. Bruno se acercó cojeando, rozando su pierna con el hocico, sus ojos tristes estaban llenos de conocimiento, 1000 cosas que jamás podría decir. La oscuridad en la cocina no era solo la ausencia de luz. Era una oscuridad más profunda, del tipo que ningún interruptor podría disipar. En esta casa todos veían, pero nadie miraba. Ningún muro era lo suficientemente grueso para sofocar el silencio, y nadie encendía nunca una luz, incluso cuando la gente aún vivía, aún comía, aún se llamaban por nombres en los que ninguno de ellos creía. La luna salió lentamente, casi a regañadientes, como si no quisiera presenciar lo que traería la noche. Su luz plateada se deslizaba por la tierra como una suave canción de cuna, inundando las antiguas hileras de olivos, cuyos troncos nudosos se doblaban como las articulaciones desgastadas de una abuela que había visto demasiado. El viento era suave, no frío, pero lo suficientemente persistente como para hacer temblar las hojas como susurros que nadie se atrevía a escuchar. El camino de tierra detrás de la casa pasaba por una vieja puerta de hierro y serpenteaba hacia el bosque como una cicatriz grabada en la piel de la tierra. Celeste no dijo nada mientras su mano se cerraba suave pero firmemente alrededor de la muñeca de Isadora, como una madre que lleva a su hijo a pasear. Pero sus pasos eran demasiado rápidos, e Isadora luchaba por seguirle el ritmo, no por cansancio, sino porque algo florecía en su pecho, algo vago, sin forma, pero aterrador. ¿A dónde vamos?, preguntó suavemente, tratando de calmar su voz. A recoger setas, respondió Celeste con neutralidad, sin darse la vuelta. Conozco un lugar donde crecen bien, porque es oscuro. No lo sabes, añadió, casi para sí misma. Isadora no respondió. Ella miró sus pies descalzos, sus dedos curvados contra la tierra, sus uñas cubiertas de suciedad. Cada paso era como una silenciosa respiración en su pecho. Los árboles crecieron más espesos a su alrededor, el olor a hierba mojada, savia y tierra llenaba el aire, evocando la sensación de entrar en un reino olvidado por el tiempo. A lo lejos se oyó un ladrido ronco y frenético. Era Bruno. Celeste se detuvo, se dio la vuelta y gritó, «¡Vete!». Pero el viejo perro corría más rápido, una mancha oscura que se deslizaba entre los arbustos, ya no ladraba, solo jadeaba, sus ojos brillaban con desesperación. Llegaron a un claro en el bosque. Allí el suelo tenía un tinte rojizo bajo las hojas amarillas secas, y el aire era extrañamente denso, no había pájaros, ni insectos, solo silencio. En el centro había un hoyo ya cavado. Isadora lo miró, confundida al principio. Entonces Celeste se inclinó, acomodó la tierra con sus manos y sonrió, esa sonrisa falsa que usan los adultos cuando quieren que un niño caiga en una trampa. Un escalofrío recorrió la columna de Isadora. «¿Qué haces aquí?». «Ven a ver, hay un montón de setas blancas bajo las raíces de los árboles». «¿Las ves?». «Ya veo», murmuró Isadora, su voz apenas audible. Pero ella no se movió. Celeste levantó la mirada y sus ojos eran penetrantes. «Ven, ven aquí». Bruno grogna. Sin previo aviso, Celeste agarró un palo y golpeó. El golpe no fue fuerte, pero fue suficiente. Bruno cayó con un gemido y arrastró su pata trasera hacia atrás, gimiendo. «Cállate, perro inútil. Esrenia mesdudecenite». Isadora se estremeció y dio un paso atrás. «Hay unos hongos ahí mismo». «Te los mostraré», dijo Celeste en voz baja. «Tengo mucho frío». «¿Puedo entrar?», susurró Isadora. «Esrenia Isadora Belatakova Kakbistrips». «Perro», murmuró Celeste entrecerrando los ojos. Luego vino otra sonrisa, no suave, no oculta, simplemente terriblemente tranquila. Había una especie de sonrisa silenciosa en su rostro, como si secretamente saboreara la emoción de tener el poder exclusivo sobre la vida y la muerte.
Solo necesito que me ayudes con una cosita, dijo en voz baja, y luego nos iremos a casa. Isadora permaneció inmóvil. Tenía los pies congelados. No podía moverse. Lenta e instintivamente, retrocedió, observando su entorno con desesperada esperanza. Pero no había nada, solo árboles, interminables troncos negros, como brazos gigantes, cerrándose a su alrededor. ¿Qué hice mal?, preguntó, su voz apenas un susurro, agrietada en los bordes, tan frágil como hojas secas. ¿Es Renia? El nombre salió de sus labios casi rotos, una súplica, no una pregunta. ¿Qué es Renia? Celeste no respondió. Simplemente fingió no oír y luego dio otro paso adelante. Puedo mejorar, balbuceó Isadora. Puedo ser más obediente. No se lo diré a papá. Por favor, Celeste. Celeste se detuvo. Dejó escapar un profundo suspiro, el de alguien abrumado por algo que afirma no haber querido hacer jamás. Siempre molestando a los demás, murmuró con voz neutra, casi arrepentida. Tu padre no te necesita. Lo estoy ayudando, haciéndole la vida más fácil. Isadora abrió la boca para intentar hablar, pero no emitió ningún sonido. En cambio, las lágrimas brotaron, derramándose, no en sollozos, sino silenciosamente, rodando por sus mejillas como cuentas de vidrio sobre un suelo frío. Celeste se acercó, colocando sus manos sobre los pequeños hombros de la niña y empujándola suavemente hacia el borde del agujero. Haré que permanezcas tranquilo, para siempre. El siguiente sonido fue el de una caída. Isadora se desplomó en el hueco de la tierra húmeda. Su cabeza golpeó el borde de una gruesa raíz de árbol. Todo dio vueltas. Girando. El cielo sobre su cabeza se convirtió en un torbellino de caos. Los pasos de Celeste resonaron, distantes y fantasmales, como de otro mundo. Entonces, sin vacilar, la tierra empezó a caer, puñado a puñado, en capas frías y pesadas, cargadas con el olor metálico de los extremos. Por favor, ¿no? Es Renia, gritó finalmente Isadora, con la voz quebrada. Por favor, te obedeceré. No necesito nada. Solo quiero vivir en paz. Pero su grito fue devorado por el antiguo bosque. Celeste continuó, sus manos se movían rápidamente, casi con urgencia, como si estuviera haciendo jardinería, plantando una flor obstinada que se negaba a permanecer enterrada. A lo lejos, Bruno, con su fiel cuerpo destrozado observándolo, intentó levantarse. Sus patas delanteras arañaban el suelo, arañando el aire con desesperación. Entonces se oyó un sonido profundo y angustiado, un aullido largo y doloroso, tan ronco que parecía desgarrar la oscuridad. Pero nadie oyó. Nadie más que el bosque. ¿Y la luna? Hay noches en que la paz no se encuentra en el sueño, sino solo en sueños teñidos de terror, o en el sonido de los cascos de los caballos golpeando la tierra blanda. El viento soplaba suavemente entre las ramas de olivo, trayendo el aroma de la salvia y susurrando recuerdos que solo los viejos pueden entender. Era en estas noches que el millonario Santiago salía a cabalgar. Nunca había creído en somníferos. Nunca había creído en gestos corteses ni en risas de borracho en fiestas que apestaban a vino e hipocresía. Había envejecido con su soledad, envuelto en hábitos como una vieja chaqueta de cuero, bajo un sombrero de ala ancha, una pequeña cámara siempre atada al pecho para capturar los momentos en que nadie lo miraba. La luz siempre se ve, dijo en voz baja. Incluso en silencio. Esa noche condujo más lejos de lo habitual. El ritmo constante de los cascos del caballo era como un latido silencioso, un ritmo conocido solo por los vivos y los muertos. La luz de la luna atravesaba las ramas de los árboles, proyectando formas retorcidas sobre su cuerpo como sombras de viejos arrepentimientos. Entonces algo cambió. El aire cambió. El aroma del viento no solo traía hierbas y hojas, sino también el peso de un acontecimiento que acababa de ocurrir, un acontecimiento irreversible. Santiago tiró suavemente de las riendas. El caballo se detuvo y bajó la cabeza. Un ruido rompió la noche. Ni insectos ni animales. Algo más. El ruido del suelo se movió apresuradamente. Levantó la vista. No muy lejos, bajo una cúpula de ramas nudosas, se alzaba una silueta. Una mujer, agachada cerca de un agujero, moviéndose rápido, demasiado rápido,
como si escondiera algo. A su lado, un perro gemía. La luz de la luna besó el pelaje sucio, revelando una figura encorvada. Era Bruno. El viejo perro de la ciudad. Santiago no habló. No me moví. Simplemente hizo retroceder el caballo unos pasos y levantó la cámara. Un ligero clic. Luego silencio. La lente comenzó a grabar. La mujer no sabía que la estaban observando. Ella continuó recogiendo la tierra, puñado a puñado, frenéticamente, cubriendo algo enterrado en la oscuridad, algo sin forma. Cuando el agujero estuvo casi lleno, se levantó, se frotó las manos como si terminara una tarea sencilla y luego se alejó rápidamente, con los hombros rígidos y la cabeza gacha. Santiago estaba esperando. Siempre. Hasta que desapareció en el laberinto de troncos negros. Solo cuando el silencio regresó por completo, se bajó del coche. Su mano se cernía cerca de la pistola que llevaba en la cadera, un viejo instinto de sus días en equipos de escolta internacionales. Pero no la sacó. Bruno había elegido algo más poderoso que un arma. Coraje. El perro logró levantar la cabeza, gimiendo suavemente. Tranquila, susurró Santiago. No vine a hacerte daño. Entonces lo vio. Un dedo. Solo uno. Blanco pálido. Tan pequeño. Su corazón se hundió en su pecho. Él se precipitó hacia adelante. Dios mío. Arañó el suelo frenéticamente. Entonces vio una mano moverse. Bruno, a pesar de su cojera y agotamiento, saltó a su lado, cavando frenéticamente. Era como si todo el dolor y el amor del perro lo hubieran llevado a ese preciso momento. Santiago se arrodilló, rastrillando la tierra con sus manos desnudas. Sus ojos le ardían, no por el viento sino por el miedo a llegar demasiado tarde. ¿Me oyes?, gritó con voz temblorosa. ¿Zrenia? ¿Hola? ¿Estás viva? Apareció un mechón de cabello. Luego una frente. Luego la cara de un niño, sucia y suave, la boca moviéndose pero sin hacer ningún ruido. Ojos cerrados, pero el pecho subía y bajaba, apenas, como niebla. Bruno dejó escapar un gemido largo y doloroso, como si llamara a todo el mundo a ser testigo. Santiago recogió a la niña. Ella era ligera como una pluma, como un trapo empapado. Su respiración es superficial. Su cabeza colgaba sin fuerzas. Su cabello estaba empapado de barro y se le pegaba al cuello. Dios mío, susurró Santiago, ¿quién podría hacer eso y no sentir nada? La abrazó fuertemente contra su pecho y corrió. Bruno cojeaba tras él, cada paso era una batalla. Junto al caballo, Santiago colocó a la niña en la silla, la envolvió en su abrigo, con manos temblorosas. El viento ha cambiado. A lo lejos, un búho ululó. Pero dentro de Santiago, dos cosas latían más rápido que el viento, su corazón, latiendo con urgencia, y un deseo feroz. Esta noche, nadie quedaría atrás en esta tierra. Arrastrando su pata delantera, pero sin apartar la vista del cuerpecito que se desvanecía, Rosa gritó, Santiago, mientras cerraba la puerta de un portazo, cuyas bisagras chirriaron con fuerza en medio de la noche. Rosa María, ¿te necesito? Nadie respondió. La casa estaba más grande y fría que nunca, no por el clima, sino porque traía de afuera un pánico que no podía dejar atrás. Santiago avanzaba rápidamente por el pasillo, dejando marcas de humedad en las baldosas con las plantas de los pies y los brazos extendidos. Isadora permaneció inmóvil, con su pequeño cuerpo sumergido en el abrigo que había absorbido el rocío y el barro. Él colocó a la joven en el sofá junto a la chimenea, donde el fuego aún no había tenido tiempo de encenderse. Pero aún quedaba algo de calor de la última luz de la noche anterior. Con una mano, envolvió el cuerpo de la niña con la lana. Con la otra, acarició suavemente su frente fría, conservando un calor frágil, como si solo una ráfaga de viento más fuerte pudiera disipar su aliento. Desapareciendo en la noche, sin dudarlo, corrió a la sala. Abrió la puerta del armario de madera con la mano. Tiró del cable del teléfono fijo, le temblaban tanto los dedos que no pudo sostener el auricular al primer intento. Respiró hondo y marcó el número como si contara un rosario. No por fe, sino porque ya no había nada a que aferrarse. 3 timbres, luego una voz femenina ronca y soñolienta.
Santiago. Necesito que vengas enseguida. Es cuestión de vida o muerte. Una niña, enterrada viva. La encontré en el bosque, aún con vida, pero muy débil. Desde el otro lado, no hubo preguntas, solo un profundo suspiro. Entonces, el suave sonido de los resortes de la cama resonó suavemente, el sonido de alguien agarrando algo pesado apresuradamente. 10 minutos. No dejes que el niño se duerma. Santiago colgó como si acabara de liberarse de un peso de plomo. Regresó a la sala. Su mirada se encontró con la pequeña figura que se hundía lentamente bajo la manta de lana. La niña no se movió. Tenía las mejillas cubiertas de tierra seca y agrietada. Un brazo magullado, y aflojó los dedos, ligeramente curvados, como si soñara con aferrarse a algo indescriptible. Se arrodilló con suavidad, limpiándose cualquier resto de barro endurecido de la cara. Un terrón se desprendió, revelando una piel pálida y gris, ligeramente arrugada en la sien. Bruno yacía junto a la chimenea, con la cabeza sobre la alfombra, respirando con dificultad y la espalda temblando. Tenía las uñas aún sucias. El pelo de ambos lados estaba empapado. Pero no gritó ni gimió. Simplemente miró a Isadora, como para comprobar. Todavía está allí. De repente, el haz de luz de una linterna iluminó la ventana. La luz se deslizó suavemente por la pared, como una pincelada blanca en una pintura minimalista. ¡Santiago! La voz de Rosa resonó afuera, un poco apresurada, pero decidida. Se dio la vuelta sin soltar la mano de Isadora. La puerta se abrió de golpe. Rosa María entró, con el pelo recogido a toda prisa, el abrigo desabrochado y el pesado botiquín en la mano. No lo saludó. No le sorprendió. Ella simplemente miró, luego se arrodilló junto a la niña, el instinto profesional la guió incluso antes que la emoción. La niña necesita oxígeno de inmediato. Sus pulmones están débiles, pero aún le duelen. Necesitamos llevarla al centro médico de inmediato. Ayúdenme a levantarle la cabeza, sujétenla con cuidado. No la sacudan demasiado fuerte. Santiago asintió, deslizó las manos bajo la espalda de Isadora, levantándola como si abrazara al último ser frágil que le quedaba. Rosa abrió la puerta y bajó las escaleras saltando. Y corrió hacia el jeep estacionado en un rincón del patio. Bruno no se levantó, sino que levantó la cabeza para mirarlo. Sus ojos brillaban no de dolor, sino del agotamiento de quien había usado todas sus fuerzas para salvar a otra persona. Rosa, Isadora fue colocada en el asiento trasero. Rosa acomodó las almohadas, extendió un abrigo como forro y le tomó el pulso por última vez. Santiago cerró la puerta y se puso al volante sin decir palabra. Sus ojos estaban rojos, pero firmes. El coche pasó velozmente como una ráfaga de viento que rasgaba la noche. A ambos lados de la carretera, los árboles se inclinaban, como si se separaran. Unas cuantas hojas viejas caían lentamente, arremolinándose en el aire antes de aterrizar en el camino empedrado. En silencio, como una oración no dicha. 3 días después, la Catedral de Sevilla celebró una ceremonia de oración por un alma desconocida. Los fieles encendieron velas, no porque estuvieran seguros de que la niña había muerto, sino porque estaban convencidos de que alguna vez se había extraviado. En la dulce canción, nadie mencionó a Celeste. Nadie mencionó el bosque. Pero en cada vela se conservaba un pequeño rayo de luz, dedicado a una niña que no habían visto, y esta vez, juraron no repetir ese error. Al mismo tiempo, en la pequeña habitación del centro de salud, cerca del bosque, Santiago permanecía sentado en silencio al borde de la cama. Isadora yacía allí, con la mano apoyada en el pecho. Su respiración era irregular. Bruno estaba tumbado debajo de la cama, con los ojos entrecerrados y el pecho agitado como si estuviera soñando, o rezando, como un perro. Isadora abrió los ojos muy lentamente. La tenue luz se reflejaba en las pupilas de una niña que había contemplado la muerte. El anciano seguía sentado. Su mano rozó suavemente el dorso de la mano de la niña. Sin forzar, sin prisa, solo un toque, como un recordatorio. No te has quedado atrás. Por primera vez, Isadora no apartó la mano. Por primera vez, la niña miró a alguien sin miedo. Un rayo de sol matutino se coló entre ella.
Lentamente, a través de la rendija de la cortina, cayó sobre la pared encalada, como un gesto suave, cauteloso y exploratorio. La luz no era deslumbrante ni precipitada. Simplemente depositó silenciosamente una capa de color amarillo pálido sobre el espacio, como el primer aliento después de un largo sueño. Afuera, a través de la ventana, las ramas secas de olivo se mecían suavemente con cada ráfaga de viento, emitiendo un murmullo como el de un anciano contando historias que nadie recuerda con claridad. La habitación permaneció en silencio. Como había sido durante 3 días. No era el silencio de un hospital, ni el de una casa vacía. Era el silencio de un lugar que acababa de escapar del caos, donde todos los ruidos violentos habían quedado atrás, tras la puerta cerrada. Isadora yacía de lado, acurrucada en la suave manta de algodón que olía a lino recién lavado. No dormía y no cerraba los ojos. Tenía los ojos bien abiertos, sin parpadear, mirando fijamente la ventana donde brillaba la luz del sol de la mañana. Dibujó formas distorsionadas en la pared. Por primera vez en meses, la luz ya no estaba bloqueada por los barrotes. No estaba oscurecida por la figura silenciosa que la miraba con ojos desolados. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Como si alguien no lo hubiera cerrado completamente a propósito. Santiago no estaba allí, pero su presencia se extendía silenciosamente por la habitación, como una pequeña radio en la cocina tocando música clásica, como el olor a café tostado impregnando el pasillo. Como los pasos lentos pero constantes en el suelo de madera cada mañana. Sobre la mesita al lado de la cama había una pila de papel blanco con sus bordes intactos, colocado junto a una caja nueva de acuarelas, con los pinceles lavados y listos en un vaso de vidrio. No había ningún mensaje. Ninguna instrucción. Pero en esa presencia silenciosa, había todo un mensaje. Cuando estés listo. Isadora se apoyó en la mano y se sentó. El movimiento fue lento, como si necesitara que la convencieran. Extendió la mano hacia la mesa. Levantó con cuidado el pincel pequeño y sumergió la punta en el agua. El agua se onduló ligeramente, reflejando una tenue luz azul. Un momento después, en la primera página apareció una mancha azul, todavía no una forma. Solo el color. Pero los colores también saben hablar, si les damos la oportunidad. Bruno yacía debajo de la cama, con una pierna envuelta en una tela blanca y el estómago aún cubierto de tierra vieja. Al oír el roce del pincel sobre el papel, abrió los ojos, ojos marrones. Profundo y paciente. Miró a Isadora, luego bajó la cabeza a la alfombra, como si la paz de ese momento fuera suficiente para que él siguiera creyendo. Alrededor del mediodía, Santiago tocó a la puerta y entró, vestido con un suéter gris ratón. Una taza de leche caliente en la mano, colocada sobre la mesa junto a la cama. Ni una palabra. Miró apresuradamente el cuadro a medio terminar, una pequeña mano emergiendo del suelo, rozando un halo de luz tenue. ¿Qué color prefieres?, preguntó en voz lo suficientemente alta como para ser escuchada, como si no quisiera estropear el ambiente de la habitación. Entonces Isadora se detuvo y lo miró. Él no respondió, simplemente se puso rojo. Pinta una raya horizontal en la esquina inferior del cuadro, luego una raya verde, como una rama de árbol. Santiago, finalmente, con el pincel más pequeño, dibujó la silueta de una persona parada en silencio detrás de un árbol, sin rostro claro, solo una forma borrosa en las sombras. No preguntó más. Simplemente asintió. Sacó una libretita del bolsillo y escribió unas líneas. Nadie sabe qué escribió, tal vez un diario, tal vez un hábito o tal vez una nota de agradecimiento por un milagro. Alrededor del mediodía, Isadora se levantó de la cama. Caminando descalza por el viejo suelo de parqué, salió al balcón. Afuera, una silla de madera, descolorida por el sol y la lluvia, aún conservaba su solidez. Se sentó, con las rodillas apretadas contra el pecho y la mirada fija en el bosque de olivos. Al otro lado de la colina, Santiago estaba en la puerta, con un abrigo en una mano y el otro colgando. No perturbó el silencio. Simplemente observó cómo el cielo del atardecer se oscurecía sobre las copas de los olivos. El viento había cambiado de dirección, trayendo el olor de la tierra húmeda y la sabiduría de los árboles al balcón. Isadora todavía estaba acurrucada en la vieja silla de madera, con las rodillas pegadas al pecho. Santiago, en lugar de irse a casa como siempre, se sentó a su lado,
apoyando su mano suavemente sobre su rodilla, en silencio por un momento como si estuviera eligiendo cómo preguntar algo que no era fácil. Isadora, dijo Santiago con voz ronca, pero lo suficientemente suave como para no asustar a la niña, si no hubiera estado allí ese día. Quizás nunca hubiera sabido lo que pasó. Pero quiero saber. Te creo. Mereces que te lo digan con tus propias palabras. La niña seguía sentada allí, con la cabeza ligeramente inclinada, mirando hacia el patio trasero donde brillaba el sol de la tarde. Se iba retirando poco a poco de las losas. Un gorrión gris voló sobre la barandilla, dejando atrás el sonido del viento soplando como si se pasara la página de un libro viejo. Pero Isadora no levantó la vista, y Santiago no la presionó. ¿Él sabía? Hay historias que solo deberían ser contadas. Se escucha cuando el narrador está listo. Nadie te obliga a hablar, dijo en voz baja, como una mano sobre un hombro sin tocarlo, pero si quieres, estoy aquí. No me iré. Un momento de silencio, tan largo que parecía que la historia nunca sería contada. De repente, Isadora habló. Sin previo aviso, su voz era uniforme, baja, sin temblores. No como si estuviera contando su propia historia, sino como si estuviera leyendo el diario de una persona que había muerto en ese mismo cuerpo. Buenos días. Todas las mañanas me levanto temprano. Antes del amanecer, empiezo lavando los platos del día anterior. Luego limpio el suelo, pongo la mesa y recojo la ropa sucia. Si no me lavo bien, tirará toda la pila de platos en el fregadero y se quedará allí parada mirándome sin decir nada. Pero esa mirada es como un cuchillo, cortándome el cuello. Santiago no intervino. Simplemente bajó la cabeza. Sus ojos eran como un lago sin olas. Pero muy dentro de mí había torbellinos furiosos, contenidos por la compasión. Isadora se detuvo por un momento. Levantando su mano derecha para tirar de la manga de su abrigo que se había deslizado hacia abajo, un hábito adquirido a lo largo de los años de tener que lucir siempre impecable frente a los demás. Y luego continuó. Un día se me cayó una cuchara. No me golpearon. No me regañaron. Pero ella me miró, durante mucho tiempo. Pasó un largo momento, y entonces simplemente preguntó, ¿por qué eres tan torpe? Hizo una pausa, no por necesidad de pensar, sino porque un recuerdo resurgió, inesperado, vívido, más vívido de lo necesario. En ese momento, yo tenía 6 años, y aún así, esa frase se me quedó atascada en la garganta como una espina indescifrable. Recuerdo haber recogido la cuchara que se me había caído y haberla guardado en el bolsillo del abrigo, no para ocultarla, sino para recordarme qué había sucedido. No lo había soñado, no lo había imaginado. Afuera, una suave brisa me acariciaba, trayendo un ligero aroma a hierba seca y tierra húmeda. Santiago respiraba suavemente, con un ritmo tranquilo y pausado. La miraba como si fuera la única alma en el mundo, como si no tuviera nada que hacer más que quedarse allí, presente, escuchándola, negándose a irse. Isadora apoyó los pies en la silla, rodeó sus rodillas con los brazos y las abrazó. Y luego continuó. Durante las comidas, no me permitían sentarme a la mesa. Tenía que quedarme de pie en silencio, esperando a que terminaran. Si quedaba algo, podía comerlo. Si no, nada. Pero lo más aterrador no era el hambre. Fue entonces cuando se dio la vuelta, le sonrió amablemente a mi padre y dijo, ya comió, le di galletas para el almuerzo. Santiago cerró los ojos un instante. Creyó comprender la soledad de un niño abandonado, pero nunca se había imaginado semejante silencio, no el de alguien que no quiere hablar, sino el de alguien a quien nadie quiere escuchar. Isadora se giró hacia él por primera vez desde que empezó a hablar. No sé por qué estaba allí ese día, pero creo que si nadie la hubiera visto, habría pensado que yo también merecía esto. Santiago extendió la mano y la colocó suavemente sobre la de ella. Esta vez, no dijo nada. Porque sabía que a veces lo único que se podía hacer era estar presente, no para arreglar ni justificar, sino para dar testimonio. Alguien tenía que ver. Mi padre siempre estaba ocupado. Salía a trabajar temprano por la mañana, al volver, abría su portátil o leía el periódico. Siempre me sentaba en la misma mesa, pero ella nunca tenía tiempo de preguntarme si había comido o cómo me iba en la escuela. Aún así, siempre sabía cómo disimularlo.
En cuanto alguien entraba en casa, me sonreía con cariño, preparaba té y me llamaba mi amor. Pero cuando la puerta se cerró, todo volvió a ser como antes. Cada palabra que Isadora pronunciaba era como una cuchilla, fina y afilada, que atravesaba la memoria de Santiago, no porque hubiera experimentado lo mismo, sino porque había ignorado demasiados silencios. Silencios como el suyo. Tazones volcados por falta de limpieza. Miradas silenciosas, pero llenas de palabras no dichas. El silencio de hombres ocupados que siempre parecían estar leyendo el periódico justo cuando un niño necesitaba una pregunta. Isadora seguía hablando. Entonces llegó el día. Me sugirió que la acompañara, iríamos a buscar setas al bosque. Me dijo que éramos los únicos que conocíamos este lugar. Y entonces insistió. Un escalofrío le recorrió la espalda, se le encogió el estómago como cuando lees la historia de alguien traicionado por su propia sangre. Y peor aún, nadie llegó a tiempo. Bruno me salvó. Su voz no era más fuerte que la brisa que soplaba entre los olivos centenarios. La mirada de Isadora estaba fija en el bosque. La luz de la tarde se deslizaba lentamente sobre las ramas, bañando la tierra olvidada de un pálido tono naranja. ¿Lo viste, verdad? Santiago no reaccionó de inmediato. Se quitó el grueso abrigo de lana y lo colocó con cuidado sobre sus esbeltos hombros. Su mano rozó su hombro solo un segundo, no para contenerla, sino para hacerle saber que estaba allí. Luego se sentó en la silla de madera junto a ella. Ladeó la cabeza, intentando compartir la vista en la que ella estaba tan concentrada. El viento soplaba suavemente, levantando algunos mechones grises de su cabello. Una hoja de olivo se desprendió de su rama, giró 3 veces antes de caer al suelo. Entre los dos, sí, lo vi, dijo Santiago en voz baja pero segura. Lo vi escarbar la tierra con las patas delanteras hasta que sangró. Lo vi arrancarle la mano a la niña con los dientes. Y luego se echó a su lado, respirando con dificultad, pero sin separarse de ella. Nunca la dejó. Lo vi todo. Isadora apartó la mirada, no para ocultar lágrimas secas, sino porque hay recuerdos que no puedes mirar directamente. Quieres guardarlos, enteros, intactos, en tu corazón. Algunos recuerdos se hicieron añicos bajo el peso de la atención directa. Pasó un minuto entero en silencio. Solo el viento susurraba suavemente contra los troncos de los árboles y la respiración suave y regular de Bruno, que yacía cerca, con la cabeza apoyada en su pierna. Como si todavía me estuvieran cronometrando para quedarme aquí, susurró Isadora, con una voz tan baja que pedía silencio solo para ser escuchada. Pero Santiago no necesitó volver a preguntar. Lo comprendió. Miró hacia el bosque, donde los últimos rayos de sol se filtraban entre las hojas como un sendero tranquilo. Todo el tiempo que quieras, dijo, cada palabra lenta y grabada en el aire. Pero si quieres saber lo que hay en mi corazón, dije. Espero que sea para siempre. Nadie habló después de eso. Isadora se levantó y caminó lentamente hacia las escaleras. Se detuvo frente a la puerta, miró a Bruno y sonrió suavemente, una sonrisa solo para ella. Subió las escaleras en silencio y entró en la habitación. Él encendió la lámpara del escritorio. La luz dorada calentó el espacio. Abrió el cuaderno de bocetos y miró la parte posterior del cuadro en el que había estado trabajando desde sus primeros días en esta casa. Con un lápiz suave. Escribió con letra pequeña y pulcra. Bruno me salvó. Ya ves. Ya ves. Luego dejó el cuadro. Lo dobló como si fuera una carta sin enviar. Pero en el fondo, la pregunta ya había sido respondida, y eso le bastaba. Colocó el papel doblado donde Santiago solía dejar su taza de café por las mañanas, no por casualidad, sino deliberadamente, para que él supiera que ella había comenzado a creer en ser escuchada, aunque fuera solo a través de imágenes y una simple línea de palabras. Bruno meneó la cola una vez y luego se quedó quieto. Y por un instante, el mundo se sintió lo suficientemente seguro como para empezar de nuevo. Las tardes sevillanas traen consigo el aroma de lo no dicho. El viento de la antigua catedral soplaba por las calles empedradas, trayendo el repique de campanas lejanas, resonando como recuerdos desvanecidos. Unas cuantas hojas dispersas danzaban alrededor del toldo del café Blue Street, donde el tiempo siempre parecía ralentizarse.
El sol poniente se derramaba sobre las baldosas rojas oscuras, iluminando tenuemente la taza de café negro medio vacía frente a un hombre canoso que hablaba en voz baja con una mujer que vestía una chaqueta de cuero beige. Gabriel, el dueño del café. Estaba de pie detrás del mostrador, puliendo un vaso que ya había limpiado 2 veces. No era hablador, pero su mirada penetrante bajo el ceño fruncido hacía tiempo que había visto lo que otros ignoraban. Había sido uno de los pocos que vio a Celeste Morales entrar al café, con su paso suave y su risa ligera como la seda. Y luego, más de una vez, la había vislumbrado por la ventana. Apretando la muñeca del chico que lo acompañaba, no con fuerza, sino como una cuerda tensa e indestructible. Sentada frente a él estaba Sofía, la abogada de Santiago, la millonaria que vivía escondida en las colinas del oeste. No había venido a tomar un café. Había venido a conocer a Gabriel, el único que hablaba con la mirada, aunque nunca lo dijera con palabras. Abrió su portátil. Su dedo se posó sobre un archivo de audio. Me contó un día que vio a Celeste haciendo que Carlos firmara los papeles después de que la niña desapareciera. Vino, como siempre, me preparó un té de menta, sonrió y me preguntó cómo estaba. Luego dijo, finalmente acepté dejarle todo al hijo que algún día tendríamos. Hizo una pausa. No le pregunté nada más. Solo recuerdo que Carlos llegó tarde. Parecía distraído. Le entregó unas hojas finas. Las vi. Firmó sin leer. Sofía no levantó la vista, pero su mano se quedó paralizada sobre el teclado. Un suave clic rompió el silencio al reabrir el audio. ¿Estás seguro?, preguntó Esrenia. ¿Crees que me lo estoy inventando? Vi a Celeste entregarle los papeles. Murmuró algo. Él firmó. Lo vi todo. Miró a su alrededor, como si sus palabras la asustaran. Sofía permaneció en silencio, reflexionando sobre todas las sospechas que había albergado durante tanto tiempo. Ahora parecían tener la clave. Preguntó si el señor Santiago había oído la historia, y resultó que ya lo había llamado. Santiago guardó silencio y luego suspiró. Había planeado todo con más meticulosidad de la que pensaba. Ya tenemos suficientes testigos, pruebas. Quizás sea hora de enviar el vídeo original a la policía. Juana, al periódico local. Que la ciudad lo vea. En cuestión de horas, el vídeo y los documentos comenzaron a difundirse. Esa noche, la sala, poco frecuentada, volvió a iluminarse. La gente llegaba sin invitación ni citación. Simplemente llegaban. En la pantalla, se reproducía el vídeo. Mostraba a Celeste llenando la tierra, susurrando palabras malvadas. El silencio invadió la habitación. Un vaso se hizo añicos. Carlos se aferró al testamento hasta que se arrugó en sus manos. Sofía se puso de pie, con voz firme. El vídeo fue verificado y remitido a la fiscalía. Celeste Morales se encuentra actualmente detenida. Todos la miran fijamente. Fue como descubrir de repente algo que había estado oculto bajo la alfombra durante décadas, ahora expuesto, desnudo. Ya no había miradas compasivas, ni dudas confusas, como en tantos juicios por abuso. Solo la innegable confrontación, que se había demorado demasiado, pero que finalmente había tenido lugar. Un murmullo se extendió como una brisa otoñal entre las filas de viejas sillas de madera. Se transformó en susurros, toses, respiraciones superficiales. Cada persona, a su manera, se confrontó consigo misma. En la tercera fila se sentaba doña Estela, la chismosa del barrio. Apretaba la correa de su viejo bolso con los nudillos blancos, con la mirada fija en la pantalla donde Celeste, mano tras mano, murmuraba, enterrada. No dijo nada, pero su mirada reflejaba la de alguien que había ignorado un sonido que debería haber escuchado hacía mucho tiempo. En el centro de la habitación, Celeste se erguía como una estatua, no de gracia, sino de piedra. Su piel verdosa estaba ahora roja de rabia. Su mirada recorrió la habitación, buscando un lugar, cualquier lugar, para esconderse, para huir, para encontrar un atisbo de compasión. Pero no había nada. Solo paredes de ladrillo, luces intensas y rostros que habían creído, escuchado, elegido el silencio. Se ajustó la solapa del abrigo, casi inconscientemente, y levantó la barbilla. Esto es una trampa.
Su voz temblaba, aún intentando expresar su dignidad. El vídeo podría haber sido editado. Los niños dicen cualquier cosa. Las historias conmovedoras no son evidencia real. Una voz solitaria y monótona se alzó desde el fondo de la sala. Se hizo el silencio. Luego, pasos seguros y mesurados. Aparecieron dos oficiales. Juana y su compañero. Uniformes impecables, miradas fijas. Juana se acercó a Celeste. No necesitó leer nada en voz alta. Simplemente tomó el periódico y con voz cortante, anunció. Celeste Morales, queda arrestada por intento de homicidio y maltrato infantil. Silencio. Entonces Celeste gritó, con la voz entrecortada y salvaje. Carlos, di algo. Lo hice por ti. No hice nada malo. Todo esto es para nosotros, pero Carlos no se acercó, permaneció inmóvil, congelado, separado de ella exactamente a medio paso, aferrado aún a la voluntad desgarrada hace tiempo, al origen de la ruptura perdido en el tiempo. Los bordes del papel se curvaron suavemente, como las arrugas desgastadas de su vida, arrugas que nunca se había atrevido a alisar, reparar ni comprender. Miró a Celeste con la mirada de quien despierta en la vieja casa familiar, encontrando todo destrozado, destrozado hasta quedar irreconocible. Era una mirada lenta, cansada y distante. Y yo, allí de pie, lo dije, no en voz alta, pero con claridad, yo mismo le había dado la llave de mi casa a un asesino. Juana hizo una señal y dos policías se adelantaron. Unas esposas metálicas, frías e inflexibles, rodearon las muñecas de Celeste. Ella se resistió, no con violencia, sino con profunda desesperación. Sus manos empujaron, no con fuerza, sino con súplica, y sus pies golpearon la silla como si rechazara el orden que se desmoronaba a su alrededor. Sus ojos se abrieron de par en par, horrorizados, como si deseara que la escena se repitiera, al revés. No, no merezco esto. No lo entienden. No es mi hija. Pero no hubo respuesta, y no quedó nadie a quien llamar por su nombre, ninguna voz que respondiera a la suya. Bruno ladró suavemente y luego guardó silencio, e Isadora, sentada en primera fila, simplemente inclinó la cabeza, con la mano aún apoyada suavemente sobre la de Santiago. No necesitaba ver más. Por hoy, la justicia no era venganza, sino una conclusión. Y Celeste no había sido arrestada como criminal, ni siquiera como una mujer derrotada. La llevaron como a alguien cuya verdad había sido revelada. Los habitantes del pueblo, antes murmurando y preocupados, ahora guardaban un silencio absoluto. Quienes habían guardado silencio en el pasado inclinaron la cabeza, no por culpa, sino porque habían olvidado, por el camino, que debían hablar, hacer algo, creer en un niño. A principios de junio, Sevilla se envuelve en una luz que no deslumbra, sino que lo envuelve todo con suavidad, como terciopelo. Se filtra a través de cada olivo, cubriendo el suelo con un resplandor silencioso y dorado. Los muros de piedra del casco antiguo absorben esta calidez, reteniéndola con delicadeza como un recuerdo que perdura un instante antes de desvanecerse. Desde el jardín del sur, el aroma del jazmín baila con la brisa, flotando en el aire, a veces mezclándose con el olor fresco y limpio de la pintura fresca de una casa ubicada en la colina. El carpintero llegó antes de que el sol siquiera asomara por encima de la línea de árboles. Era un hombre taciturno, silencioso como el amanecer. Saludó a Santiago con la cabeza y discretamente comenzó a retirar el viejo letrero que colgaba frente a la puerta principal de la mansión. Mientras trabajaba, apareció una sección descolorida de la pared, donde el polvo se había acumulado durante años sin que nadie lo notara. Letra a letra, el nombre Villa Santiago fue desprendido, cada pieza cayendo suavemente en la palma del carpintero, como el lento descenso de un hombre que había vivido su vida y ahora se ha hecho a un lado, dando paso a algo diferente. Esa tarde, cuando Isadora regresó de la escuela, vio que habían instalado el nuevo letrero. Una sencilla tabla de madera, grabada a mano con letras de acero negro, Casa de Isadora. La niña permaneció allí un largo rato, inmóvil, con una luz frágil pero segura en los ojos, como una pequeña hoja verde vibrante atrapada en medio de una inmensa tormenta rosa. Fue María quien primero sugirió volver a la escuela. No necesitas ponerte al día con nadie, dijo con dulzura, poniendo una mano firme en el hombro de Isadora. Solo tienes que ir, sentarte ahí y saber que tienes derecho a estar ahí, como cualquier otro niño.
Así que, en su primer día de regreso, Isadora se sentó en la última fila de un pequeño aula del pueblo. Trajo su cuaderno de dibujo y lo dejó abierto sobre el escritorio, como una compañera silenciosa. Sofía seguía viniendo a la mansión todos los jueves, ya no como abogada, sino como amiga. Traía libros de derecho civil, a veces periódicos con historias de mujeres que defendían los derechos de los niños. Se sentaban juntas en el jardín, alrededor de la vieja mesa de madera y las sillas de hierro ahora manchadas de óxido, y conversaban tranquilamente sobre temas como la responsabilidad, la justicia y el derecho a ser escuchadas. Un domingo por la tarde, Santiago podaba los árboles del jardín. Podaba cada rama con sutileza, como si estuviera podando los recuerdos mismos, conservando solo lo esencial, abandonando lo que se había vuelto salvaje e inútil. Isadora llegó y se quedó en silencio detrás de él. Ella habló en voz baja. El señor Santiago se detuvo y se giró hacia ella. ¿Puedo llamarte papá? Se tambaleó levemente y se sentó en el escalón junto a ella. Guardaron silencio un momento, y luego él le puso suavemente la mano en el hombro. Si eso es lo que quieres, dijo, y si estás lista. Isadora asintió. Volvió a hablar, con voz ronca pero clara. Sé que mi padre biológico no es un mal hombre, solo está ocupado. Hay gente que no sabe qué hacer cuando su vecino lo tiene todo bajo control. Estuve enojado con él mucho tiempo. Pero no quiero aguantarlo más. Santiago la miró como si la hubiera visto envejecer de un día para otro. Luego dijo en voz baja, hay cosas que los adultos debemos aprender de los niños. Y hoy me enseñaste una. Isadora apoyó la cabeza en su hombro, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que ya no había vacío en su corazón. Porque alguien había tenido la paciencia de quedarse hasta el final. Algunos veranos llegan sin fuegos artificiales ni fanfarrias. La luz del sol simplemente comienza a brillar con más intensidad en los alféizares, el aroma a óleo perdura en el sendero del jardín y el sonido del pincel sobre el lienzo evoca el redescubrimiento de un aliento olvidado. El ático de la parte trasera de la casa se había convertido en un estudio. Isadora solía sentarse entre cuadros inacabados, absorta en su trabajo. No elegía colores que correspondieran a la realidad. La sangre en sus cuadros no era roja, sino de un morado intenso. La oscuridad no era negra, sino azul marino, con ligeras vetas plateadas, como la luz de la luna brillando a través de las hojas. Había tomado un curso intensivo de pintura en el Centro de Arte de la ciudad, que había comenzado a principios de mes. Asistía a clases todas las mañanas. Al mediodía, regresaba a casa y pintaba hasta bien entrada la noche. Santiago no hablaba mucho con los demás estudiantes, pero los profesores empezaron a notar cuánto habían cambiado sus rasgos. Un día, Santiago subió las escaleras del ático. Entró al estudio justo cuando Isadora dejaba el pincel. ¿Qué estás pintando?, preguntó desde atrás. No sé el nombre, respondió Isadora. Solo sé que lo llevo dentro mucho tiempo y que salió hoy. Se acercó y contempló el cuadro. En el gran lienzo había un niño de rostro indefinido, tendido en el suelo. Una pequeña mano se extendía hacia arriba, y cerca, un perro sentado a la sombra de los árboles, lo observaba. El cielo estaba iluminado por relámpagos, como si alguien hubiera tallado la noche con un cuchillo. Santiago no dijo nada, pero comprendió. Así había sobrevivido la niña, transformando todo lo que había intentado destruirla en algo inolvidable. 2 semanas después, Santiago llevó esta gran pintura a la biblioteca pública de la ciudad. No le dijo gran cosa al director. Simplemente dejó un sobre, la pintura y una pequeña placa de madera grabada con las siguientes palabras. No lo olvides. El alcalde actual se encogió de hombros. Mejor déjalo aquí, para recordarnos que este tipo de cosas eran reales. Así que el cuadro se colgó en el pasillo principal, junto a la sección infantil. Al principio, algunos lo evitaban. Pero poco a poco, los estudiantes empezaron a ir y a preguntar a los profesores, ¿quién pintó esto? ¿De verdad ocurrió? ¿Cómo se llama el perro? Esa noche, mientras la casa dormía, Isadora abrió la ventana del ático. El viento nocturno entraba suavemente, como un soplo ligero. La niña permaneció sentada, con la mirada fija en el cielo. En Sevilla, hay noches en que el viento no sopla, las nubes no se mueven y la luna permanece inmóvil, como un marco vacío esperando a que algo aparezca. Era la noche de la primera exposición de Isadora.
Sin pancartas ni titulares. Solo un viejo muelle de carga limpio cerca de la Piazza San Lorenzo, iluminado con una suave luz amarilla y abierto. Exactamente a las 7 de la tarde empezó a llegar gente, unos por curiosidad, otros porque recordaban su nombre del juicio y otros porque algo dentro de ellos necesitaba enfrentarse a aquello que no podía nombrarse. Aunque nadie lo dijo en voz alta, todo el mundo lo sabía. Las pinturas estaban dispuestas como un viaje silencioso. Todo comenzó con pequeños dibujos, colores fríos, formas indefinidas, como fragmentos de sueños destrozados. Algunas piezas solo representaban un rincón oscuro con ojos mirando a lo lejos, una ventana alta fuera de alcance, o un niño sentado de espaldas, con el cabello despeinado, agarrado a una almohada. No había palabras ni pies de foto. A medida que uno se adentraba en la exposición, las pinturas parecían crecer desde dentro, como animadas por vida propia, y los colores mismos florecían con intensidad, a veces estallando, a menudo retumbando, saturados de lo que las palabras jamás habrían podido expresar. Un lienzo mostraba un perro, una figura delgada y tenaz, escarbando la tierra con una furia obstinada, como si buscara desenterrar algo que el mundo entero había intentado olvidar. Otro representaba dos manos, una, grande, de adulto, colgando flácida y como desprovista de toda fuerza, la otra, pequeña, frágil, de un niño, agarrando desesperadamente una manga rasgada, el vestigio de un vínculo roto. Al fondo de la sala, como una conclusión sin palabras, se alzaba un inmenso cuadro, casi tan grande como la pared entera, imponente y silencioso, cargado de una presencia ineludible. Representaba una pared de ladrillos en tonos naranja quemado, negro carbón y verde bosque intenso, una mezcla de calidez, luto y recuerdos. En el centro, un niño permanecía de pie, sin rostro, una figura anónima y universal, y desde su espalda se extendía una sombra larga y hueca, como la forma exacta de un agujero aún abierto, jamás llenado, jamás reparado. En un rincón del cuadro, casi borrado, casi tímido, la mano de un adulto se extendía, no para agarrarlo, no, sino simplemente para permitirle avanzar, para abrir una brecha hacia la luz, sin imponerla. Nadie explicó este cuadro. Nadie sintió la necesidad de hacerlo. Porque todos, sin excepción, lo sentían, hasta los huesos, hasta la boca del estómago. Frente a una vieja escalera torcida, una anciana lloraba quedamente, en silencio, sin dramatismo. Un joven, con el rostro pálido como la tiza, salió de la habitación a mitad de camino, incapaz de soportar más lo obvio. Un niño pequeño y curioso de 5º grado se volvió hacia su madre y preguntó con voz inocente, ¿por qué la persona del cuadro no tiene ojos? Y la madre, tras un largo, casi doloroso silencio, finalmente respondió, quizás porque nadie los miró nunca. Allí también estaban, Sofía, Rosa, María, Gabriel, e incluso Elena, incluso Pedro. Todos los que habían vivido con Isadora los años de silencio, las estaciones sin palabras, los días demasiado largos. Ninguno habló. Simplemente permanecieron allí, inmóviles, cada uno mirando en una dirección diferente, pero todos anclados en el mismo consentimiento silencioso, como un acuerdo mudo de reconocimiento, de presencia, de amor discreto. Alrededor de las 8, Santiago subió a la pequeña plataforma al fondo de la sala. No llevaba papeles ni discurso. Simplemente le entregó el micrófono a Isadora y se retiró en silencio hacia donde Bruno y Luz, los perros silenciosos, estaban acurrucados contra las patas de una vieja silla de madera, como pacíficos guardianes de este momento suspendido. Isadora se acercó lentamente, con un sencillo vestido color crema, sin joyas ni adornos. No leyó nada. No buscó la mirada de nadie. Sus ojos se posaron únicamente en los cuadros, como si les hablara, como si fueran los únicos que pudieran oír lo que tenía que decir. Su voz no llegó muy lejos, pero era clara, como el agua de un pozo que se creía seco hacía mucho tiempo. Nadie necesita disculparse por lo que pasó. Porque hay cosas que no se pueden arreglar. No necesito que nadie perdone el pasado. Porque el perdón no cambia los recuerdos. Solo necesito que la gente se detenga, de verdad, solo el tiempo suficiente, para ver a un niño que sobrevivió. Y de repente la sala quedó en silencio. Ni un sonido. Ni una sola respiración. No hubo aplausos. No los necesitaba. No era ese tipo de silencio. Era un silencio denso y sagrado que decía más que 1000 palabras. La primera persona se adelantó y colocó una flor silvestre en la pequeña caja de madera debajo del último cuadro. Luego otra.
Y otra. Sin palabras. Sin gestos formales. Cada uno llegó a su propio ritmo, con un respeto casi religioso. Esa noche, no había estrellas sobre la ciudad. Pero la luz que emanaba de la galería, suave, discreta, cálida, se extendía suavemente en la oscuridad, extendiéndose lejos, muy lejos, lo suficiente como para que un niño que pasara supiera, instintivamente, que hay un lugar en algún lugar de esta tierra, un lugar donde los recuerdos no se ocultan, ni se olvidan, ni se niegan, sino que se preservan, tierna y preciosamente, a través de los colores, la pintura y ese coraje silencioso, profundo y abrumador que nunca grita, sino que permanece.